A veces el alma atraviesa tormentas tan oscuras que parece imposible volver a ver la luz. Hoy en Un Tinto con Alma nos sentamos con Natalia Molano, una mujer que conoció el matrimonio demasiado pronto, la separación demasiado joven y el dolor demasiado profundo. Hablaremos del abismo de la depresión, de un intento de suicidio y de cómo en medio de la oscuridad ella decidió volver a empezar. Esta es una historia de renacimiento, de coraje y de esperanza. Y me honra muchísimo saludarlos una vez más. Estamos en Un Tinto con Alma hoy con un personaje muy especial, una mujer que ha dado muchísimo de qué hablar en la ciudad de Tunja positivamente, por supuesto. Ella es Natalia Molano, una voz, bueno, muy reconocida. También ha sido locutora, periodista, administradora. Creo que ya es magíster además también. Entonces vale la pena que traigamos a mujeres pues, que han superado muchas barreras. Natalia, gracias por estar con nosotros. Anita, muchas gracias y gracias también a todos por esta invitación y sobre todo porque son casos de sororidad en donde se realza a la mujer y sobre todo se utiliza la historia de vida de las personas para quizás impactar a alguien. No sabemos quién, no sabemos en dónde, pero ¿qué pasa? Pasa. ¿Cómo le gustó el tinto? Fuerte. Negro, oscuro, ¿Con oscuro. azúcar o sin azúcar? Sin azúcar, Bueno, sí, pues claro, muy bien. sin azúcar. Hoy vamos a tomar un tinto un poco agridulce, hay que decirlo, Sí. un poco fuerte, y tal vez muchas de las personas pues, que seguramente nos están viendo no conocen a Natalia Molano, así que cuénteles usted de viva voz, ¿quién es usted? Bueno, Natalia Molano es una bogotana que ama Boyacá, que ama inmensamente a Boyacá, que me atrevo a decir que soy boyacense ya por adopción y que ama la justicia. Y la justicia pues es representada en la cultura, en los medios de comunicación y sobre todo la justicia propia. Cuando hablo de justicia propia es como ver esa parte humana que todos tenemos y que debe estar ligada a la verdad y a la justicia pues para realmente poder ser libres. Soy mamá, tengo 2 hermosos hijos que se convierten en la inspiración diaria, que son los que han permitido que yo siga viva en Elta, realmente, que yo siga viva. Ese es un buen inicio, pero vamos a arrancar por algo que, pues, que suena mucho últimamente, y es hablar de la niña interior. Ok. Preséntenos a su niña interior. Una soñadora que desde pequeña creció, desde pequeña estuvo pensando en cómo hacer una crónica, creció con sus abuelos maternos. Dice alguien por ahí que quiero mucho que un alma vieja, era una niña pequeña pero con alma vieja y que desde pequeña sabía qué quería en la vida. Pero las circunstancias, puede que uno quiera algo, añore algo, sueñe algo, pero las circunstancias cambian esa historia, pero esa niña vive aún y la consiento, esa soñadora, esa niña que escuchaba todos los días la radio desde temprano con sus abuelos, que escuchaba las crónicas de Ernesto Macausland. Sí, Ernesto Macausland. Sí. Que yo dije, desde pequeña yo dije, yo quiero dedicarme a esto en la vida o a la sociología, pero ninguna se dio. ¿Por qué terminó estudiando administración? Bueno, creo que fueron cosas fortuitas. Yo también estuve casada hace muchos años y creo que en el desconocimiento, pero en el desconocimiento de mí misma y en el afán de salir de algo que no me gustaba, me casé muy joven, me casé a los 18 años con una persona que pues, en esa época ya era mucho mayor para mí. Y esa persona puso condiciones. Una de esas era que no siguiera estudiando comunicación social, que fue lo que yo empecé a estudiar. Entonces, lo que te digo, por cumplir expectativas ajenas, dije, bueno, listo, no pasa nada, y dejé mi carrera. Y años más adelante, pues se dio la oportunidad de ingresar a la Universidad de Santo Tomás, y pues la opción como más cercana fue la administración de empresas. Porque, bueno, decidió casarse temprano. ¿Tuvo hijos también temprano? Claro, yo soy mamá adolescente. No puedo decir que orgullosamente mamá adolescente porque ya ahorita, ya cuando uno ya está en una etapa más madura, es cuando recapacita de no la gravedad, pero sí la dificultad que lleva a ser madre adolescente. Ha sido complejo y muchas veces ni siquiera por la misma historia de uno, sino por la sociedad, ¿sabes? La sociedad es bastante cruel y creo que en esos momentos lo que un adolescente quiere o necesita es un acompañamiento. Pero la sociedad pues,
simplemente se dedica a juzgar. Y no, eso no pasó hace 18 años, los sigue pasando ahora. Entonces, creo que eso me marcó en la vida, ser mamá adolescente, pero sí, fui mamá adolescente tanto con mi hija mayor como con mi hijo menor, porque no tenía yo 20 años y yo ya tenía mis 2 hijos. Siendo mamá, sí, fui mamá, esposa, estudiante y trabajadora al mismo tiempo. Bueno, y de las 3 cosas, ¿cuál fue la más fuerte? De ser mamá, trabajadora, esposa. Esposa, definitivamente me pareció súper complejo. O sea, ¿se casó enamorada o no se casó enamorada? No, ¿sabes qué no? Y a veces nos encontramos con algo que he notado muchísimo y es el sostener los vínculos a toda costa. No. ¿No funciona? No funciona porque la única, te conviertes en víctima y victimario. Realmente sí, o sea, porque mantengo una relación por lo que dirá la gente. Por ejemplo, cuando yo me separé, pero los niños, por los niños. Hágalo por los niños. Hágalo por los niños. No, claro, no. Y afortunadamente en su momento yo tuve un viaje a La Guajira y el mar me ayudó a decidir, porque si no hubiera sido por ese viaje, yo hubiese vuelto. Oiga, el mar tiene algo maravilloso. Sí. No sé qué pasa, pero... Encantador. ¿Cierto que sí? Sí. Y además lava muchos dolores del alma. A mí también me pasó hace unos añitos en Palomino, fui a cerrar un ciclo muy importante. Por ahí cerquita, sí. Y créame que de verdad funciona. O sea, funciona. No sé qué tiene. O sea, yo no me imagino en este momento haber vuelto con esa persona. Sí, claro. Sí, no me imagino, porque hubiese destruido la vida de mis hijos por completo. O sea que a veces es válido. A mí me pasó, ¿no? El tema de pensar en que no está bien estar juntos si nos estamos haciendo daño y que lo mejor por los mismos niños es separarse a veces. Totalmente, es lo más sano, es lo más inteligente y es lo que necesita la sociedad, porque tú te fijas y uno dice, o ve, ¿no? Matrimonios o parejas perfectas y uno dice, qué cosa tan hermosa. Instagram sobre todo. Sí, redes sociales es magnífica para eso. Entonces, cuando ya de pronto te acercas y ves la otra cara de la moneda, uno dice, no, ¿por qué mantener un vínculo? Eso es falta de amor propio. A mí me faltaba mucho amor propio. El autoestima no estaba. Sí, la verdad es que hay que decirlo, hay mucho coach también últimamente, ¿no? Hay muchas personas que se han levantado en redes sociales, que emiten una cantidad de consejos, que nos están apoyando. Y a veces hay cosas muy lindas, hay que decirlo, pero no son psicólogos. Y no necesariamente pues están en la vida para ayudarlo a uno. Pero quiero preguntarle cómo salió de allí, ¿le resultó muy fuerte? ¿Pasó alguna depresión? ¿O más bien fue algo que supo manejar muy bien pese a su edad? La tusa me duró 1 año. ¿No fue tanto? No fue tanto, pero fue 1 año. Mucho gusto, me duró 7 años. No, la tusa me duró 1 año como tal, pero fue una tusa en donde tuve que entender que, 1, yo no amaba a esa persona. 2, que mantenía un vínculo por compromiso, un compromiso quizás también social. Y 3, que me había engañado. O sea, que me había engañado, que eso es lo peor que le puede pasar a uno. Y yo estaba manteniendo ese vínculo por costumbre. Era una costumbre, y era una costumbre terrible, porque eso era un hogar que tenía violencia física, emocional, psicológica, de toda. Entonces yo dije que... Pero lo había detectado a tiempo, o sea, sabía que claro, por temas de violencia. Claro, sí. Porque pero a veces uno no lo ve, o sea, normaliza muchas cosas. Totalmente. Entonces, cuando uno normaliza, como tú dices, pues permite que pasen por encima de su ser. Entonces, ya llegó el momento en que fue mi padre y mi madre, afortunadamente. Mi padre es mi abuelo, yo le digo padre a mi papá, a mi abuelo, perdóname. Entonces, él me dijo, o se va ya, o yo la saco en unos días o en unos meses con los pies para adelante. Y eso fue lo que me sacó como de esa zona de confort, que yo no sabía si era confort o no, pero sí de esa zona de como un efecto placebo, que todo pasaba y no lo sentías. Esa fue las palabras que me dijo mi papá, y una noche, cuando ya estaba todo muy mal, cogí a mis 2 bebés con lo que teníamos, porque fue las maletas, y nos fuimos. Y nunca más volvimos. ¿Cuánto tenían los niños? Alejandro tenía 5 años y Mari tenía 8. Súper pequeños. Pequeños, sí. Sin entender nada. Parecía que no entendieran nada, ¿no? Que no hubiesen entendido nada, pero sí.
sí lo entienden. Y a hoy ellos recuerdan cosas muy específicas que yo No. no. ¿Cómo fue para ellos? Difícil, muy difícil. Muy difícil porque, pues porque fue de un momento a otro, de la noche a la mañana, ya estar sin su papá, ver a su mamá completamente derrumbada, tener que irnos de nuevo a casa de mamá. Claro, retorno cambió duro. la vida, claro, porque Así nuestros padres sean amorosos, es duro. es duro. Entonces, para ellos fue muy duro y afortunadamente, pues como que se cayó en cuenta a tiempo de, hey, necesitamos terapia. Y la terapia pues salva vidas, en cualquier momento de la vida, a cualquier edad. ¿La recomiendas 100%? 100%, 100%. Maravilloso. El tema laboral, para usted como mamá, bueno, sola, de ahí en adelante, ¿cómo fue? Pues mira que a mí me pasó algo muy chévere, y yo lo digo chévere porque fue la mejor decisión de haberme separado, y es que empiezas a desbloquear cosas que tú misma habías bloqueado. Ya me empezó a salir trabajo, porque mi pareja pues era muy celosa, y entonces en ocasiones me hizo escándalos de celos en la universidad, perdí 2 trabajos por los celos de mi esposo en esa época. Entonces era complejo, entonces yo me había vuelto una persona gris, sin colores. Sí, Y eso a la sí, sombra de otro. sí, eso lo detectaban muchas personas, me había vuelto gris. Entonces ya terminó esta relación y todo empieza a florecer, me empieza a salir trabajo, termino mi universidad de una manera mucho más tranquila, no me vuelvo a enfermar, porque siempre que, digamos, en el transcurso que estuve casada, no había año en que no estuviese hospitalizada. ¿Hospitalizada? Sí, con hospitalización y ¿Qué todo. pasaba, si podemos saber? Sí, empecé a tener unos problemas, síncopes vasovagales. Entonces yo estaba bien y me caía de la nada, se me oscurecía el mundo, pero entonces eso me generó, pues me tronché, me lastimé la dentadura, pero yo no sabía por qué era. Y desde que me separé, no me volví a enfermar. De hecho, antes de tomar la decisión, meses antes, fue mi última crisis, una crisis renal muy fuerte. Fueron 4 meses, un tiempo hospitalizada en la clínica y otro ya en hospitalización en casa, en donde todo se me fue al caño. Sí, fue tenaz. Y ya fue volver de eso y ya todo se derrumbó. Porque ya, como había estado sin él, cuando volví, para mí era un completo extraño. Y ya no era ahí definitivamente, o sea, ya era insostenible ese vínculo. Y bueno, las cosas se fueron dando, o sea, terminé con eso y se fueron dando de una manera maravillosa hasta el día de hoy. Han habido épocas difíciles laboralmente, sí, pero ha habido como de todas formas una estabilidad y nunca me quedo quieta. O sea, si no hay trabajo, me invento algo. ¿Qué más hace? En una época cuando me quedé sin trabajo, cuando me quedé sin trabajo, y las plantas fueron como medio de sanación y lo será siempre. Yo tengo la mano de mi abuela, yo cualquier cosa que siembro da, sí. Entonces empecé a hacer terrarios y vendía terrarios y por todo lado, entonces ya después le empecé a elevar, digamos, la parte de la marca, sí, todo, y me fue muy bien y fue un año completo viviendo de los terrarios. De los terrarios, obviamente con mi voz, entonces como voiceover empecé a trabajar como voiceover en varias cosas. ¿Para qué marcas ha trabajado? Acá podemos decirlo porque no tenemos patrocinadores todavía, pero puede que los tengamos a partir de ese programa. Aquí en Boyacá estuve pues con varias marcas, la empresa Energía Boyacá, la Gobernación de Boyacá, a nivel nacional Pequeñín, Winnie. No lo voy a decir, haga Éxito. como normalmente le dicen a uno. Así, éxito. He tenido la oportunidad de ser narradora en varios documentales, entonces, y eso me encanta, eso me apasiona, entonces no me he dejado, o sea, mis hijos no pueden acostarse nunca aguantando hambre. Y creo que esa es una premisa de las mamás que nos ha tocado solas. Y lo he comprobado porque estamos en un mundo sin papás. Sí, hoy es muy raro encontrar una familia que esté completa o que haya un papá presente, al menos, pero estamos sin papás, entonces a las mujeres nos ha tocado doblarnos, triplicarnos. ¿Se ha sentido sola? Pues parece una pregunta obvia y hasta tonta, pero hay gente que aprende a vivir con su soledad y dice, no me siento sola, pero le quiero preguntar, ¿se ha sentido sola en algún momento? Realmente no me he sentido sola, he tenido la fortuna de tener un círculo social
cálido, protector, cuidador. Cada vez con el tiempo se vuelve más pequeño, porque sí me he vuelto muy selectiva y no me da pena decirlo. La vida le ha hecho pasar filtros también. Sí, y unos filtros impresionantes. Entonces, sí. No pasaba ni el agua. Sí, que no pasaba ni el agua. Pero realmente sola no. Quizás solo en una oportunidad, que es cuando tomo una decisión fatal, digámoslo así. Pero eso fue ya más consecuencia de otras circunstancias. Pero como tal sola no. Y después de que terminó mi última relación de pareja, yo dije, bueno, me voy a quedar sola por todo tipo de higiene mental, social, sexual. Y pienso que es maravilloso para poder recibir algo mejor. Intervalos muy largos entre una relación y otra, es decir, Sí. después de esa separación. Sí, era necesario, porque yo salté, como dicen coloquialmente, de la cuna a la cama doble. Entonces, claro, no había experimentado qué era ser soltera, qué era trabajar para mis cosas, sino siempre fue en función de un hogar. Entonces, no, creo que la soledad es muy diferente a la solitud. Sí. Es muy diferente, entonces disfruto de mí por completo. Pero para poder para poder decir esto hoy, pues tuve que pasar por un proceso largo. Y sí, seguimos en proceso de sanación. Usted es muy joven, ¿cuántos años tiene? 34. No, claro, 34. 34 años. 34. Con una hija de 18, calcule. Una hija de 18. Bueno, y sus hijos son, entre otras cosas, son dos mundos diferentes. Una es mona, el otro es moreno. Son una nucita completa. Sí, una nucita completa. Mariana es una mujer muy disciplinada. Sí. Disciplinada a morir, seria, a comparación de Una mujer Alejandro. de negocios también, ¿no? Sí, lo es. Sí, Mariana sí le sacó eso a la mamá. Y Alejandro es una persona tranquila, muy tierna. Es muy tierno, Alejandro es muy tierno. Y él es él tiene su orden. Yo no llamo que sea desorganizado, pero él tiene su orden en su cabeza, es músico. En su Entonces, mundo. sí, él es músico y él es ellos tienen percusionista. su mundo. Y los percusionistas, decía un amigo, Omiter Franco, tienen el cerebro partido en 1000 pedazos, por eso son tan multipercusión. ¿Y le gusta que sea música? Me encanta. Me encanta. La música ha tenido bastante influencia en mi vida, bastante influencia. Entonces, creo que yo me frustré un poco de pequeña cuando no pude continuar en la escuela de música, pero bueno, pasaron los años y Alejo, por cosas de la vida, él sí tomó su decisión. Ajá. Y ahí está, ya lleva 8 años estudiando música y él quiere para su vida eso. Entonces, yo los dejo ser libres. Lo mismo mi hija, escogió su carrera y, amor, si te gusta, perfecto. Desde que no le hagan daño a nadie, todo está bien. Y no se hagan daño a ellos mismos. Claro. Estamos hablando de música. Hay una tonada que a mí me encanta. Se llama Claro Oscuro. Y su vida ha sido clara y Claro, oscura, oscura. profundamente oscura. Sí, profundamente oscura. ¿Podemos tocar esa oscuridad Sí, un poco? sí. Yo la llamo, o yo defino mi vida hablando artísticamente como una tragicomedia. Sí. La veo como así, como una tragicomedia. ¿Podemos hablar de la Sí, tragedia? claro que sí. ¿En qué momento Natalia atraviesa esa tormenta para encontrar lo que ahora está abrazando? Bueno, termino un trabajo, decido renunciar a un trabajo que tuve, que aprendí mucho, que estoy muy agradecida porque empecé a crecer profesionalmente ahí, pero fue un trabajo que me dejó unos traumas tenaces por no poner límites. Sí, o sea, lo aprendí ya de grande, a poner límites. Entonces, por no poner límites, ese trabajo me dejó serias secuelas psicológicas, porque pues hubo abuso de autoridad, hubo maltrato laboral, abuso laboral, y pues como tenía miedo de hablar, pues no lo hice, y la afectada fui yo. Entonces, desde ahí empieza como a decaer todo. Una tragedia familiar muy fuerte que también me saca de mi zona de confort y que rompe la familia. Físicamente tuve un accidente, me partí las 2 piernas. Las dos al mismo tiempo. El mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Entonces empieza una serie de eventos complejos que no entendía en su momento para qué llegaban, que yo decía no más. Y el detonante fue
de nuevo, otra mala decisión de trabajar, de tener 3 trabajos al tiempo en bastón, porque tuve que pararme pronto para seguir sustentando a mis hijos, no había otra opción. Entonces fueron 3 trabajos al tiempo, con una demanda 24/7, sin horarios, porque era una temporada electoral muy fuerte. Sí. Y pues obviamente eso ya me sacó de mí como tal. Y la cereza del pastel fue un evento desafortunado el 24 de diciembre de ese año, en donde pues hubo como un acto violento con armas. El lugar donde yo estaba, de un momento a otro alguien irrumpió con un arma y bueno, tengo pavor a eso, o sea, la violencia y yo no, por ningún lado. Es más, no miro ni películas de terror, no, nada de eso. Entonces, el estrés postraumático, unas situaciones muy difíciles familiares y pues todo lo que no había gestionado durante 32 años, ¡pum!, explotó. Explotó. Entonces tomo la decisión de suicidarme. Tomo la decisión de suicidarme el año pasado, en enero. En enero. Pese a todo. Pese a todo. ¿Y en algún, o sea, sobrepensó demasiado o actuó más bien rápidamente? Todo fue premeditado. Todo fue premeditado. Días. Sí, claro. Tenía la fecha, el lugar, la hora. Hubo un suceso familiar que lo agilizó, pero es cuando yo entiendo la mente, o sea, a las personas que no han estado en una depresión tan profunda y o sea, nadie puede entenderte, nadie. Ni juzgar. Ni entenderte ni juzgar, porque le decía hace poco a alguien que quiero mucho, yo le dije, mira, es como si tú tuvieras una línea acá y empiezan las ondas de la vida así, y estás siempre como en la misma sintonía, y estas ondas empiezan a bajar y a bajar hasta que tú tocas piso. Y ese piso es cuando ya tú no sientes. Entonces, en el momento de que yo intento suicidarme, o que yo iba a suicidarme, se apaga todo. Las emociones, los sentimientos. Y yo duré prácticamente como una semana en modo automático, donde ya no me emocionaba absolutamente nada, la comida ya no sabía nada, la emoción no existía. Cada vez era peor. Y cometí un gravísimo error, fue aislarme. O sea, los últimos 3 meses de mi vida anterior, lo digo así, fueron meses de aislarme por completo, de mi familia, de mis amigos, de mis hijos, de todo el mundo. Y pues obviamente entra el juzgamiento, pero una mamá, ¿cómo se va a suicidar? Sí. ¿No pensó en ellos? Sí, claro, eso es lo que siempre. Le quiero preguntar, o sea, toma la determinación de aislarse, sabiendo que quizá iba a concretar ese suicidio. Y los chicos, ¿cómo fue el convivir, el hacer que todo estuviera bajo un mismo techo? El dolor. Porque hay depresivos de depresivos. Y yo era una depresiva funcional. Tenía que seguir. Funciona. Es lo que de pronto no vemos más allá, ¿no? Porque hay mucha gente que sonríe, que saluda, que canta, que baila, sí, que sigue yendo al trabajo. La tristeza también se pone mil máscaras. Y lo digo porque pues yo también he atravesado episodios de tristeza profunda. Cuando uno sabe que tiene que levantarse de esa cama y trabajar como quiera que sea, con todas las dificultades, pues la gente afuera no mide lo que nada. Y ni siquiera tiene por qué medirlo, porque muchas veces uno no expresa eso que siente. Y ahí está también un Pero yo sí me apagué, o sea, yo me apagué hasta físicamente, o sea, realmente físicamente ya, eso de que tú ves la cara de alguien que ya no vuelve a sonreír. Entonces tomé la decisión consciente. Y ahí es donde va otra parte del suicidio y de las personas que han tomado la decisión o que hemos tomado la decisión, y es que se dice el suicidio es egoísta. Y contrario a esto, sientes que estás siendo egoísta con el resto, generándoles tristeza con tu estado, porque tu círculo se daña también. Claro. Entonces, en su momento, mi pensamiento era: esto es por amor a ellos, porque no quiero que soporten una persona como yo. O sea, realmente ese era yo. Yo quiero que mis hijos crezcan bien, con una persona bien, con la abuela, con el papá, que era como la opción. Entonces, la decisión fue por amor. Suena ilógico, pero
se toma es por amor. Y con otras personas que han pasado por algunas situaciones parecidas a las mías, es eso, tú quieres dejar de estorbar, tú quieres dejar de poner pereque, problema. Y más en una sociedad en donde el remedio para la depresión es sea fuerte. Sí, a uno le dicen, sacúdase, actívese, respire. No, pero no. Nos dicen que medite. Bueno, que medite. Los cristianos nos dicen que confesemos con nuestra boca las cosas que son para bien, obviamente. No. Pero los holísticos nos dicen otra cosa y es como, declárelo, no, ¿cómo se dice? Bueno, que lo digamos, que digamos todo el tiempo las cosas que queremos para nuestra vida, ¿no? Aunque sí, claro, hay un tema de programación neurolingüística que definitivamente, si yo me digo todo el tiempo que soy fea, pues yo me como el cuento que soy fea y seguramente voy a actuar sobre esa fealdad y todo lo demás. Sí hay un tema de confesión importante, de declaración importante en nuestras vidas, de cómo nos percibimos y cómo logramos, pero más allá del decirlo, obviamente que a veces uno no quiere. No. Es que a veces uno no quiere. No, lo que pasa es que estar en los zapatos de un depresivo, sí. Yo tengo trastorno mixto de ansiedad y depresión. Es temporal, afortunadamente. Pero no, o sea, es que nadie se puede atrever a hablar de la vida de nadie, de absolutamente nadie, de su sentir, de nada. Ayer precisamente estaba dictando una charla y le explicaba al menor, al niño de 10 años, víctima del conflicto armado, él no entendía cómo así que su dolor es diferente al mío. Entonces le dije, mira, si yo me machuco este dedito, a mí me va a doler. Y si tú te machucas ese dedito, puede que te duela, pero simplemente sigues tu vida. Y yo puedo quedarme quejando todo el día por el dolor del dedito. Entonces, el umbral del dolor sí, también es diferente emocionalmente. Y yo aguanté mucho. O sea, en este momento de mi vida ya me miro con mucho amor, me miro al espejo, me hablo y digo, vieja, tú aguantaste mucho. ¿Sí? Yo fui consciente que fui madre adolescente ya hasta el año pasado. Entendí que me tocó muy duro, que me juzgaron bastante, la familia, los profesores, porque yo quedé embarazada y estaba en 11. Entonces imagínate enfrentar un embarazo adolescente. ¿Hubo grado o no hubo grado? Fue por ventanilla. Por ventanilla. Con honores a la excelencia. Eso es humillante, ¿no? El tema. Realmente, como estaba tan aburrida del colegio, para mí simplemente fue a recoger un papel. Pero sí hay muchas personas que sí quieren estar en la claro, y agradarse con su toga, no importa que sean barrigos, no pasa absolutamente nada. Yo me concienticé y precisamente por la misma presión social en ese momento, como que ya dejó de importarme eso y ya solo me importaba la salud de mi bebé. La salud y mi bienestar. Yo lo primero que hice cuando terminé mi grado 11 fue botar el uniforme y acostarme a dormir creo que 2 días. No me interesaba nada más. Pero digamos... ¿Al cuánto tiempo después del grado nació? 20 días, un mes. Claro. Estaba 8 meses ya. Pero sí todas esas circunstancias, pues precisamente ser consciente que fui mamá tan joven. Antes de eso hubo circunstancias de mi niñez también muy fuertes, hija de madre soltera, un padre irresponsable, no presente, el cual me encuentro cuando tengo 20 años. O sea, fueron muchas cosas que nunca gestioné. Bueno, Nata, ¿qué fue lo más difícil después de salir de la clínica, después del intento como tal? Eso fue, o sea, yo sí siento que, yo sí creo en los milagros, mi hija es uno de ellos, mi hijo también, y mi vida hoy es un milagro porque sí, dice un amigo muy querido, Mauricio, me dice, tú eres muy ñoña. Entonces efectivamente yo estudié hasta qué tenía que hacer para que efectivamente se diera ese pico y llegase ese paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. Y la persona con la que me encontré en ese momento, entonces yo tenía premeditado, no me dejó sola. Y él tenía que hacer algo muy importante y no me dejó sola. Porque yo dije, bueno, yo iba a morir sola, efectivamente yo ya lo había planeado todo, no iba a ser acá, iba a ser en el pueblo de mis abuelos, en mi pueblo adorado. Entonces, esa persona nunca se quiso ir. Me dijo no, y yo no me voy, no me voy, no me voy. Y eso fue lo último que me acuerdo, no me voy. Y yo ya no pude más y ya caí. Entonces ya después ese proceso, primero de desintoxicación, que pues es un proceso médico pues muy normal, digámoslo dentro de lo grave, no normal. El proceso difícil es cuando a ti te dicen, tú no te vas de acá, tú te vas para una clínica de reposo mental. Ahí es cuando
wow, ahí sí todo cambia. Y yo dije, no, ahora sí la completé, porque la gente que conoce mi historia, que son muy pocos, me dicen, escribe un libro, por favor. Pero yo dije, no, ahora sí ya completé mi libro con este capítulo que se va a llamar El manicomio. Pero entonces yo duré un mes allá. Hay gente que se siente peor, o sea. Sí, claro, entonces ese encuentro cuando te dicen a ti, no, es que tú vas para el CRIP, no sé qué, yo no, pero ¿qué es esa cosa? En ambulancia. ¿Me explica la sigla, por favor? El Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. Entonces, en ambulancia, no puedes estar sola, te quitan absolutamente todo. Teléfono, toda la vida que tú tenías te la quitan. Y así como tú dices, personas que llegan allá y no les pasa nada y quedan y siguen iguales. Y en mi caso, afortunadamente, lo vi como una oportunidad, porque logré limpiarme de todo, del celular, de las redes sociales, de los comentarios malintencionados. Sí, la gente es muy cruel. Sí, demasiado cruel. Logré limpiar mi mente, o sea, yo salí de allá con unos kilos menos, con la piel preciosa, la rigurosidad que manejaban allá era muy interesante, porque no es como lo pintan, ¿no? Como que, uy, allá hay locos por todo lado. Sí, todo amarrados, no. Con sábanas blancas. Y pues, exacto, y pues fue un proceso de amor propio maravilloso, y siempre que me preguntan las personas que saben, mi familia, o sea, no, para mí lo mejor del mundo fue haber estado en el psiquiátrico, porque estuvo de locos. Sí. ¿Los niños la visitaban? No podía. En algunas solo te permiten una llamada. Estuvo de locos. pero solo te permiten una llamada a la semana, 5 minutos. Una llamada a la semana. Y también te permiten solo una visita a la semana. Entonces los chicos estaban en el colegio y pues no. Y yo la verdad no quería que fueran, porque de todas formas encontrarse con una situación de esas, ver personas que tienen unas enfermedades mentales muy delicadas, unas patologías súper fuertes, que a la final yo las disfruté, y disfruté con ellas, disfruté con las personas que tenían esquizofrenia, que tenían trastorno límite de personalidad. Una anécdota chiquita, mira. Sí. Yo sé que con quien las personas que lo vean y que estuvieron conmigo ya, porque hice 2 amigas allá, había una chica que tenía esquizofrenia y ella tenía un perrito que se llamaba Guaritas, era un perro imaginario, Guaritas. Entonces, ¿era imaginario? Sí, era imaginario, era uno de sus personajes, pues, de sus personalidades, que entonces ella tenía Guaritas y yo lo sacaba todos los días. Yo le decía, ven, mira, yo camino y yo saco a Guaritas. Entonces yo hacía la demanda, yo ven para acá, lo alzaba, entonces la pasé genial. O sea, realmente fue... ¿Qué tal era Guaritas? No, divino. Aún tengo una foto de él. Entonces... Es que la ladraba mucho. Sí, la ladraba mucho, eso sí. Pero mira que es aprovechar todo lo que la vida te pone. Y yo he tenido la oportunidad de tener oportunidades maravillosas y las aprovecho, porque es que hay cosas que solo se repiten una vez en la vida. Y estar allá interna un mes fue lo mejor que me pudo pasar, porque conocí personas maravillosas, pero sobre todo me conocí. Me conocí. ¿Los niños saben que...? Claro, ellos fueron muy conscientes de eso, y obviamente el proceso después de salir de la clínica, yo pensé que iba a ser fácil, ¿no? Fue un proceso difícil, de aceptación, de pedir perdón, de entender un poco más allá. Y pues ellos son 2 personas maravillosas que ya comprenden qué es la inteligencia emocional y la importancia de gestionar las emociones a tiempo, que pues fueron los errores que inconscientemente se cometieron conmigo. Usted puede, siempre fuerte, usted y la energía masculina altísima, lo que hablamos alguna vez. Sí. Yo puedo sola, yo puedo. Yo no necesito a nadie. Exactamente. No, rescatar a la princesa. A hoy yo puedo decir que... Yo puedo rescatar a los príncipes. Sí, ya no quiero, ya también ese patrón de parejas, también ya afortunadamente terminó, ya lo detecto y ya lo alejo. Entonces... fue maravilloso encontrarme, fue maravilloso, y fue maravilloso también salir y darme cuenta que si tú no te salvas, nadie te va a salvar. Nadie, ni tus hijos, ni tus papás, ¿no? Es una responsabilidad completamente tuya. ¿Cómo ha sido eso de seguir remando después de ahí hasta este momento?
Pues son muchas cosas. Yo dejé la religión, dejé el catolicismo. Muy respetable, ¿no? Lo que todos piensen, pero pues para mí ya era... O sea, hay muchas personas que lo tienen como un asidero, ¿no? De pronto ir a un templo. No, Sí, en tu caso no. no, en mi caso no, ya no es así. Estuve trabajando muchos años con la Iglesia Católica y ya no, realmente no. Y me incliné mucho por la parte espiritual, pero espiritual conmigo, espiritual con Dios, digamos como esa relación bonita. También el tratamiento psicológico es fantástico, o sea, eso es súper recomendado. Todos tenemos traumas y todos tenemos que gestionarlos. El que diga que no tiene traumas, no. Y hay que dejar de satanizar que si usted va a Al psicólogo, está loco. a una terapia, que si va al psicólogo es porque usted está rayado. Y no necesariamente es así. No, y sí, o sea, todos tenemos nuestros rayos. O sea, yo no he conocido personas que no tengan. Ajá. Entonces. Como mural de pueblo. Todos tenemos nuestros rayos. Todos tenemos nuestros rayos. No, y es completamente necesario. Y otra parte que conocí muy, muy maravillosa, el área de las medicinas ancestrales. Entonces, de hecho, he tenido problemas por eso. Entonces, en algún momento también ya he ido a ceremonias de yagé, de ayahuasca, todo con mucho cuidado, con mucho respeto. Fuerte, pero con mucho respeto. Sí, no es que se te vuelva vicio, no, eso depende de tú también cómo vayas, porque hay gente que dice, no, eso me va a voltear, y efectivamente es como tú vayas. Sí, es muy fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, pero es como tú vayas. A mí la medicina me ha tratado de una manera maravillosa y yo agradezco, aunque no esté comprobado científicamente, pero yo agradezco el haber conocido la medicina ancestral, el rapé, el yagé y las personas que digamos conocí a través de esto. Gente maravillosa que se convirtió en mi familia. Angie Gerson, la profe Edith, son mi familia también. Bueno, sí. muy lindo eso, porque Natalia decía algo que me parece chévere, y es que uno va filtrando, uno va sabiendo de qué se va a rodear, de con quién va trabajando también. La gente que suele ser espiritual también va como midiendo esas energías, entre comillas, ¿no? Total, y la intuición en mí se agudizó. Sí, yo soy muy intuitiva. Antes lo era, pero ahora mucho más. Y aprendí a valorar mucho más el silencio. Ya no hablo tanto, simplemente analizo y me quedo callada. El silencio es importante hasta en la música. Sí, claro, hace parte de la partitura. Entonces, así como en la música, también el silencio está muy presente en mi vida para volver a comenzar el siguiente acorde. Entonces, ha sido maravilloso, y también pues que han llegado personas muy lindas a mi vida, muy, muy especiales. Usted dice, me alejé un poco del catolicismo, pero de Dios No. ¿cuenta ahí algún papel? Bastante. ¿Sí? Dios, sí, o sea, es que sea lo que sea, en lo que tú creas, siempre va a haber algo superior a ti. Tú no vas a ser superior a Él, sino... Entonces el respeto y las charlas individuales con Él han sido fantásticas, y me ha escuchado, y ahí... Son amigos. Sí, porque yo duré peleando con Él también, entonces... Creo que todos peleamos en algún momento. Y aunque no soy católica, a mí la Virgen María... Por eso mi hija se llama Mariana, porque mi mamá soñó que la Virgen le traía un bebé. Y por eso es que mi hija se llama Mariana. La Virgen para mí sí es muy importante, porque es un ejemplo a seguir. Es una mujer que fue revolucionaria, y virtuosa y revolucionaria en su época. Y entonces son personajes como otras tantas, ¿no? Sí. La gente habla, bueno, sin meternos en la Biblia, pero seguramente hay mucha gente que dice que la Biblia es muy machista, que relega mucho a las mujeres, pero realmente las mujeres que aparecen ahí son mujeres muy fuertes. Y muy importantes. María Magdalena, una nota. Una tesa. Una tesa, mujer sí. Revolucionaria para su época, entre otras tantas y más. Eso incomoda. Como Esther, bueno, incomoda muchísimo. Y como ser mujer, ser una mujer revolucionaria en cualquier época incomoda mucho. ¿Usted incomoda en este momento? ¿Le gusta incomodar? No me gusta, pero sí incomodo. No. ¿A quién incomoda? Quizás a veces bueno, a mí me gusta escribir mucho, entonces con esos escritos incomodé en algún momento al lugar donde trabajé, porque sentí que escribir era la única forma de hacer justicia. Entonces, cuando eso salió a la luz, incomodó bastante. Y no te puedo decir, yo como todo ser humano he cometido muchos errores, pero hoy aprecio mucho que esa incomodidad genere cambios en mi entorno. Realmente eso es lo que yo necesito. Entonces me volví como una persona desprendida en lo que hay que ser desprendido, y sobre todo me volví una persona callada,
analítica, más analítica y muy amorosa, lo que antes no era. Antes era un poco dura, muy dura. ¿Le puedo hacer preguntas rápidas? Claro. Algo que odie, La injusticia, algo que ame. el amor. Ama el amor. Amo el amor. Sí. Algo que no soporte. La violencia. Una canción. Uy, Dios santo, qué pregunta tan difícil. Voy a darte dos, permíteme darte dos. Yo tengo un himno de mi vida que se llama Yo vengo a entregar mi corazón. Es precioso porque Mercedes Sosa, ¿no? Mercedes Sosa, en varias oportunidades he entregado mi corazón y ha funcionado. Si no lo han apreciado, no importa, yo di de lo que tengo. Sí, arranca diciendo, ¿quién dijo que todo está perdido? O sea, hagámosle. ¿Qué carajos? Sí, Falta que le metan la frase qué carajos, pero hagámosle. Y hay una obra instrumental colombiana que me fascina porque siento que es mi vida. Sí. La tragicomedia que te cuento se llama Malva Loca. Es preciosísima y desde que yo era niña y desde que yo llegaba al colegio, desde los 5 años, lo primero que hacía era aprender el equipo mientras me cambiaba y escuchar la mejor música del mundo. Claro, la mejor música del mundo. Sí. Un libro. Uy, Lo que no está escrito, se llama así, de Piedad Bonet. Piedad, bueno, me encanta esa mujer. Sí, bueno, hay varios libros que realmente rescato en mi vida. Es que es difícil cuando te preguntan Yo un libro. escribí un poema hace poco y me dijeron que se parecía mucho a ese libro, pero la verdad se llama Lo que no somos. Ok. No, Piedad Bonet tiene una sencilla, y además que ese libro habla del suicidio, lo que no tiene nombre, discúlpame, lo que no tiene nombre. Entonces me vi muy identificada ahí. Y mi escritor favorito, sin duda, Héctor Abad Faciolince. Ay, Héctor. No hay libro, mira, todos los he leído y todos me han traído una enseñanza maravillosa porque la historia de Colombia también me identifica. Nosotros somos el primer territorio de paz. Sí, ayer que te comentaba, yo dicté esa charla y definitivamente no vamos a poder construir un país o una sociedad mejor sin mirarnos primero a nosotros. El viaje, como siempre, va a ser hacia adentro y si no hay una sociedad que esté dispuesta a darle garantías a un niño, a un anciano, a una madre cabeza de familia, no va a cambiar nada. Entonces el proceso va en primera persona para que haya un cambio simultáneo. De lo contrario no va a pasar. A usted le gusta mucho tocar fibras y no solamente estoy diciendo de las del alma, sino también fibras porque trabaja con artesanos en Boyacá. Sí. Cuéntenos un poquito también de ese proceso porque además usted puede estar haciendo visible a muchas personas campesinas, que es algo de que también nos une de alguna manera, Natalia. El campo es todo, realmente para mí todo, porque ahí está la naturaleza, está nuestra ancestralidad. Del municipio que tú hablas es mi paraíso, mi municipio de ensueño es el municipio de Boyacá. Pero después de mi intento de suicidio fallido, me empoderé, las cosas crecieron y nace el colectivo artístico Boyca, Territorio Ancestral. Y ahí es donde digamos, dentro de sus ejes de acción, estamos rescatando toda esa parte ancestral a partir del fique. Pero se tocan fibras no solo con el fique, sino cuando tú empiezas a interactuar con las artesanas, las historias de vida de las artesanas, la violencia que creemos que no existe en Boyacá, pero que sí existe y que comienza desde el campo, va a la ciudad. Entonces, las fibras que ellas tejen, las sanan, ellas mismas nos lo han dicho. Entonces, estas mujeres maravillosas nos han enseñado muchísimo, me han enseñado muchísimo y me han enseñado a no romantizar la resiliencia. Sí, todo el mundo habla de resiliencia. Sí, y ellas fueron tan resilientes que hoy en día tienen cáncer, que llegó una diabetes y tuvieron que amputarle alguna extremidad de su cuerpo. Entonces, no, o sea, yo podría decirte que la conclusión de todo esto es que hay que aceptar que no podemos con todo, que hay que aceptar que somos débiles, que hay que aceptar que somos vulnerables. De lo contrario, vamos a seguir siendo rocas que por tanta presión explotamos. Se rompen unas a otras. ¿Qué piensa de los hombres ahora, después de todo lo que ha pasado?
hay hombres muy diferentes, hay hombres muy tiernos, Yo no hay hombres generalizo. muy dulces, hay hombres muy Sí, fuertes. siempre como que he estado muy en contra de la generalización de cualquier tema. Y con los hombres no, yo, como te digo, No, o sea, no tiene raya. no tengo raya porque es que Bueno. tú atraes lo que en su momento tu cuerpo está expresando. Sí, si yo tengo un profundo sentimiento de abandono, pues vas a atraer narcisistas. Yo atraía narcisistas. Ese era como mi nicho favorito, el narcisista. Entonces, cuando ya pasa todo lo que pasó en mi vida, de manera pues resumida, empiezo a detectarlos y empiezo a alejarlos, y me quedo sola por un buen tiempo y empiezan a llegar personas maravillosas, entre esos hombres, amigos, valorar mucho más a mi hijo, de cómo qué le voy a entregar a la sociedad. O sea, un hijo maravilloso y sé que lo es un caballero. Y hay hombres que valen la pena, los hombres también valen la pena. Hay que saber escoger. Sí, hay que saber escoger. Pues hombres y mujeres tienen que saber escoger. Si quieres llenar un vacío por llenarlo, cualquier persona lo hace. Pero no todos los vacíos contienen, es decir, esa parte negativa, no, todos los vacíos son diferentes total. y se llenan solamente con la forma específica de ese mismo vacío. Es decir, Cóncavo y yo no convexo. puedo llenar, no puedo llenar un vacío emocional que tiene que ver, por ejemplo, con mi padre, con un amigo. No, porque mi amigo no tiene la forma que tiene mi padre. ¿Sí? La forma de mi ex esposo o de mi pareja o de la persona que yo anhelo para mi corazón no se puede llenar con la forma de cualquier hombre, porque no cualquier hombre encaja en esa forma. No. Y precisamente, o sea, Marcio, el que le guardan a uno, o sea, a uno siempre le guardan lo que es para uno. Sí, yo digo, ¿Como la pega? Sí, la Bueno, pega. bien. Le guardan. ¿Es una buena comparación? Pero No lo sí, sé. o sea, yo siento que a medida de que tú vayas sanando, vas atrayendo cosas bonitas, digamos, hablando ya de la parte afectiva, hombres, personas que valen la pena. Bueno, Natalia, finalmente un mensaje para las mujeres y quizá digan, pero ¿por qué un mensaje para las mujeres y no para los hombres? Ya hablamos que hay hombres buenos, hay hombres Divinos. lindos, papuchos, Hermosos. preciosos, que nos rodean, que nos hacen sentir amadas y eso también es tan lindo y ya cuando uno baja las armas ellos están ahí. Sí. Para sostenernos y hay que conquistarlos, hay que traerlos acá para que trabajen de nuestro lado. Sí, no, eso es bellísimo. ¿Cierto? Lo que te digo, hay hombres maravillosos que así como nosotras merecemos ser amadas, ellos también merecen ser amados, consentidos, El derecho a la ternura. entendidos. No, o sea, el amor es para hombres y mujeres. Sí, indistintamente. Sí. Bueno, entonces el mensaje para las mujeres. Hablando de hombres, no, el mensaje es que no siempre se es fuerte. O sea, no siempre se puede ser fuerte, no siempre se puede con todo. Y hay que seguir adelante sin el miedo a ser juzgadas. Realmente lo único que aporta cuando alguien te juzga es quizás hacerte sentir mal, pero uno les da el poder. Entonces hay que darle el poder a lo que tiene que tener poder y no es lo que el resto piensa u opine o diga. El mensaje va enfocado como al cliché de hoy en día, el amor propio, pero el quererse, el amarse, el sentirse amada, el verse al espejo y decir, oiga, cómo está bonita, cómo es inteligente. Claro, Sí, estoy linda. estoy hermosa. Pero sí, es como es eso, el darnos el valor que tenemos y dejar de compararnos entre mujeres, ¿sabes? Ay, si nos damos muy duro. Y entre mujeres Porque este es un tema complejo para otro complejo. podcast, pero sí, hay que ser valientes y romper esquemas. Hay que romper esquemas y muchas veces nadar contra la corriente, aunque nos llamen revolucionarias, aunque nos llamen subversivas. Bueno. Subversivas del amor. No, ahí voy a cerrar con algo. No hay nada más subversivo que el amor, que es revolucionario. Muchísimas gracias, Nata, por Gracias, compartir Anelita. esto, por abrir el corazón, además por hablar de algo tan duro como lo es el intento de suicidio. Y es que las tasas en Boyacá y en el país son cada vez más altas. Altísimas. La invitación es a que nos miremos como sociedad, que estemos juntos, que de repente nos sostengamos las unas a los otros, a las otras y a los otros también.
y que sigamos adelante con todo el poder que tenemos acá adentro, que es el poder de nuestro corazón. A todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les recordamos que estamos como Un Tinto con Alma, que usted puede volver a escuchar este capítulo en Spotify, y ahí estamos nosotros, muy pendientes de llevar nuevos capítulos con más temáticas hasta todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos en un próximo Tinto con Alma.